¿Volvió el bull market y descorchamos el champán? ¿O seguimos con el casco puesto? Te lo diré ya. Hola amigos inversores, ¿cómo están? Te haré un resumen rápido de todo lo que pasó en los mercados en estos días. Te hablaré del rendimiento de los índices y del petróleo, de los últimos dichos de Powell que siguen agitando las masas y de la medida súbita que tomó Europa para paliar la inflación. Además, te hablo de las sorpresivas noticias de la economía china y de otro pronóstico negro de Michael Burry para el futuro del SP 500. ¿Pero quieres más? ¡Tengo más! Por último, te paso unos datos que te ayudarán a cronometrar el fondo del mercado bajista del SP 500 y te dejo mis conclusiones de lo que pasó esta semana en los mercados. Los principales índices cerraron la semana volando, obteniendo su primer ganancia semanal en un mes. Los 11 sectores del SP 500 registraron ganancias semanales por primera vez desde febrero de 2021. El Dow Jones sumó un 2,66% en la semana, mientras que el SP 500 ganó un 3,65% y el Nasdaq 100 subió un 4,14%. Más allá de esta semana positiva, las acciones y las materias primas habían caído durante 3 semanas consecutivas debido a la triple preocupación por la economía mundial. En China, los cierres de COVID-19 están reduciendo la actividad e interrumpiendo las cadenas de suministros internacionales. La crisis energética europea está paralizando parte de la industria y cargando a los gobiernos con enormes facturas. Uno, dos. Falta uno. En Estados Unidos el problema es diferente, ya que algunos inversores afirman que la economía sigue siendo fuerte, basándose en el mercado laboral, lo que animaría a la Reserva a seguir subiendo las tasas de interés para frenar la inflación. Mientras tanto, volviendo a las materias primas, el jueves los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo desde que se inició la invasión de Ucrania. Esto se debe principalmente a la preocupación por la demanda china, que ha disminuido debido a los aislamientos por COVID-19. En una conferencia virtual del jueves, Powell afirmó que el Banco Central debe actuar con firmeza para controlar las presiones de los precios y evitar que el público piense que la alta inflación es la norma. Por lo tanto, el presidente de la Fed ha redoblado su mensaje de que la lucha contra la inflación sigue siendo el objetivo principal del Banco Central, incluso si el crecimiento económico se resiente por ello. El mercado laboral sigue avalando esta postura de la Fed, ya que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendieron la semana pasada a 222.000 frente a las 228.000 revisadas la semana anterior, según informó el Departamento de Trabajo el jueves. Europa debe lidiar con sus propios demonios. El Banco Central Europeo, que se enfrenta a un dilema parecido al de la Fed estadounidense, optó por subir sus tasas de interés en un 0,75% el jueves. La subida es la mayor de su historia, retornando a niveles no vistos desde 2012. Esta se produce después de que el banco subiera los tipos en medio punto porcentual en julio, su primera subida en más de una década. Europa se enfrenta a una crisis energética que amenaza con llevar a su economía a la recesión, mientras que la inflación en la zona euro se encuentra en un nivel récord, alcanzando el 9,1% en los últimos datos conocidos. Los datos del comercio chino mostraron que los envíos al exterior aumentaron un 7,1% respecto al año anterior en agosto, ralentizando el aumento del 18% registrado en julio. Por su parte, las importaciones de China aumentaron un 0,3% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento del 2,3% de julio. Las cifras de las exportaciones apuntan a un crecimiento global más suave, mientras que los datos de las importaciones sugieren que los cierres están afectando a la demanda en China. Es de suponer que el segundo mayor motor de crecimiento mundial está perdiendo fuerza por lo relativo al COVID, que se sigue alargando en cuanto a las restricciones. Por otro lado, los datos de inflación de China en agosto fueron inferiores a las expectativas de los analistas. Los precios del consumidor aumentaron un 2,5% en agosto con respecto al año anterior, lo que implica un aumento más moderado que el 2,7% registrado en julio y menor que el 2,8% esperado por los analistas. La ralentización de la inflación debería ser un alivio para los responsables políticos, que están buscando formas de estimular la economía, la cual se enfrenta a retos como el debilitado sector inmobiliario y financiero. No te vayas, que todavía queda lo mejor. Tengo unos datos de investigación que te van a dejar sorprendido. El genio de The Big Short, Michael Burry, reiteró el miércoles su opinión de que el mercado de valores está en medio de una gran caída. Lo hizo por Twitter, como otras tantas veces. Caída de criptomonedas, comprobado. Crash de las acciones de memes, hecho. Choque de las SPAC, comprobado. Inflación, chequeado. 2000, listo. 2008, comprobado. 2022, listo. Puedes coincidir o no con el tipo, pero la verdad es que al menos mantuvo esta línea de pensamiento todo el año.
El tiempo dirá si tiene la razón o no. Para que veas que no soy solo un charlatán, también me puse a trabajar para traerte datos que te pueden ayudar a cronometrar el fondo del mercado bajista. Haciendo investigación respecto a los ciclos de subidas de interés de la Fed, en el siguiente gráfico te muestro por qué el mercado de valores suele tocar fondo antes de que finalice el ciclo de subida de tipos de interés de la Fed. Aquí nos centramos en 6 ciclos distintos de subida de tasa de interés desde que la Fed comenzó a fijar el tipo de los fondos federales. Podemos ver cuántos días antes del final de estos ciclos el mercado de valores tocó fondo. En el ciclo que duró del 83 al 84, el S&P 500 tocó fondo 16 días antes de finalizar las subidas. En el 89, 176 días antes, mientras que en el 95 fueron 55 días antes. Luego tenemos 81 días en el 2000, 16 días en el 2006 y por último el S&P 500 tocó fondo el mismo día de la finalización de ciclo durante 2018. Como puedes ver, si calculamos el promedio, el mercado tocó su mínimo 57 días antes del final del ciclo de subida de tipo de la Fed, o sea, unos 2 meses antes. ¿Te gustó, Conclusiones. Tener una semana positiva en los mercados después de 3 a la baja es importante. Sirve para calmar el miedo de los inversores. La tendencia entre estos últimos sigue dividida. Unos dicen que el fondo ya se tocó y que peor no se puede estar, pero otros no están tan eufóricos, porque estos esperan que los bancos centrales de Estados Unidos y Europa sigan endureciendo sus tasas de interés, y las perspectivas de crecimiento mundial también parecen vulnerables con riesgos como los cierres de COVID-19 en China y la crisis energética de Europa. Recuerden que como mínimo se espera que la Fed siga subiendo las tasas al menos hasta fin de año, y según los últimos dichos se ven decididos a bajar la inflación, y eso quizás afecte a las acciones. Y mientras tanto, el mercado laboral favorece que Powell apriete el acelerador. En Europa la situación está dura también. La inflación está en niveles altísimos y recién hace poco se empezaron a subir las tasas de interés en la zona europea. ¿Recuerdan qué pasó cuando la Fed empezó a subir las tasas en Estados Unidos? Por otro lado, entre todos los líos que tiene China, los datos siguen sugiriendo que las restricciones de COVID siguen lastrando la economía, sumado a otros problemas importantes que puedes ver en el video que te dejo aquí arriba. Pero es un consuelo saber que los datos inflacionarios fueron mejores de lo esperado, porque eso ayuda a que el Banco Central chino no deba aplicar políticas monetarias que, indirectamente, podrían afectar a las empresas y por lo tanto a la bolsa. Con respecto a cuándo la Fed dejará de subir las tasas, es difícil saberlo. Algunos hablan de hasta fin de año, pero para mí las tasas pueden seguir subiendo incluso hasta mediados del año que viene. Pero claro, en algún momento las subidas deberán empezar a ser menos agresivas, aunque todo esto es especulación porque depende de cómo vaya comportándose el índice inflacionario. Es por ello que considero que quizás no hayamos alcanzado el fondo todavía, aunque sabes que pienso de cronometrar los mercados o eventos similares como el que te mencioné recién de las tasas, y en esto no es diferente. En mi opinión es mejor apegarse a tu estrategia, elegir cuándo y cómo comprar acorde a tus fondos, mantenerse invertido para no perderse los rallies y aumentar las posiciones escalonadamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Está todo bien o todo mal? Déjame un comentario. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.